parece muy acertado, nos parece que en esa gente también decir que la disposición adicional cuarta en cuanto a habilitación a la ley, lo que pedimos es que se trabaje modificar en la ley de presupuesto. Si tal modificación se realizará, estoy más tranquilo si se dijese con la conformidad primera en el punto 4, dice, para la determinación de la recaudación y análisis y coordinación de la gestión tributaria, y lo que pedimos es que en principio se permita esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos los días más presentes que nunca. Todos somos conscientes, deberíamos, que asisten a esta sesión de la Comisión General de Cabildo. Todos los días presencia. Esta ley, que se llama de medidas administrativas y fiscales, sin embargo, tiene un reto importante: continuar en la línea de que no se apliquen solo medidas puntuales, sino que ante la disminución de recursos vayamos aclarando de una forma cada vez más definitiva qué hace cada administración en Canarias, cómo la hace y cómo lo hace y cómo se financia. Ese es el gran reto que tenemos ante la situación económica que vivimos. Y evidentemente no es el objeto de esta ley, pero sí animamos al Gobierno a seguir trabajando en ese proceso esencial para garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales, no solo, y tal y como manifestamos al Gobierno en la reunión previa que tuvimos de negociación de estos aspectos, los servicios públicos esenciales en estos momentos no solo los están prestando evidentemente el Gobierno de Canarias, sino que también los están prestando cabildos y ayuntamientos en materias que tienen que ver con los servicios sociales y a la atención a aquellas personas que están en peor situación, que están en riesgo de exclusión social. Vale la pena que destinemos recursos para el empleo. Yo conocía ya el criterio del partido que hoy gobierna en España, y es que no creen en el empleo que es capaz de generar las administraciones públicas. Es decir, no creen en los conciertos para mitigar el desempleo entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales. No creen en ello. Pero a mí me gustaría que el Gobierno de esta comunidad autónoma, que es un gobierno bicolor entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, sí crea en la necesidad de que las administraciones públicas generen empleo, porque esta es la gran preocupación para los ciudadanos. Esta es la primera preocupación. Y no podemos pensar que en Canarias solo haya 8 millones de euros para mitigar el desempleo. Prácticamente una cifra aproximada la que gastó el Cabildo de La Gomera el pasado año en mitigar el desempleo. Somos solidarios no con el Gobierno de Canarias, que también lo somos, sino con todos los ciudadanos de Canarias, que son los que se van a beneficiar de esta subida de los ingresos provenientes de la modificación de los tipos y de la reestructuración. Es decir, el Cabildo de Lanzarote entiende que lo que está haciendo es dar una parte de sus recursos para que el Gobierno de Canarias, quien tiene las competencias en prestarlo a los ciudadanos de toda Canarias y por ende de Lanzarote y de La Graciosa, pueda destinar esos recursos para esos servicios que consideramos fundamentales y de los cuales nosotros no tenemos competencia. Aunque si bien es cierto que también el Cabildo de Lanzarote, en este hecho concreto, también ya más de una vez se ha dirigido al Gobierno de Canarias para que atienda una vieja petición de Lanzarote, del Cabildo, para que el Gobierno sea solidario también con el Cabildo de Lanzarote, para que afronte los gastos de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote y del Hospital Insular de la isla de Lanzarote. No es verdad que estas políticas que se han impuesto sirvan para salir de la crisis. Estas políticas que se han impuesto, como demuestran los datos, lo que sirven es para profundizar en la recesión, para generar desempleo, para retrotraer a no se sabe qué década servicios y derechos fundamentales. Dicho eso, el Parlamento de Canarias inicia la tramitación hoy de esta ley, que tiene dos grandes bloques, como expresan la presencia aquí de dos notables representantes del Gobierno de Canarias, una referida a lo que podríamos considerar una especie de reorganización administrativa, donde se toman decisiones, o al menos se producen cambios de calado, no solo en la estructura organizativa, sino en las relaciones laborales, en los derechos de los trabajadores. Se producen cambios en la administración que bien merecerían leyes propias, leyes con procedimientos normalizados para su debate,
porque la precipitación en este tipo de decisiones suele llevar a un mal lugar, y es el fracaso. Y ni les cuento la parte referida al tema fiscal, ¿no? Se tocan aquí, pues prácticamente todo el elenco fiscal que es posible en nuestra comunidad, desde los tributos propios de la comunidad, desde las labores del tabaco al combustible, a los del bloque de financiación canario, razón hoy más que justificada para esta reunión, o los impuestos cedidos por parte del Estado. Se crean nuevos impuestos, se modifican 9 tasas, se crean 19 tasas, es decir, una auténtica batería de cambios en la organización, en las relaciones laborales, en el funcionamiento de la Administración y un conjunto de decisiones de calado en materia fiscal, y todo ello aderezado en el entorno de la crisis y su justificación. Las garantías que se ofrecen en esta ley son las mismas que ofrecía el capitán del Costa Concordia. Ninguna. Y esta ley hace aguas por los 4 costados, como el Titanic el 12 de abril de 1910, perdón, 10 de abril de 1912. Hay claras faltas a la constitucionalidad en esta ley. Ataca frontalmente el principio de igualdad. Invade competencias del Estado, como podríamos hablar tranquilamente y pausadamente el día 15. Y encima entiendo que se mete en la creación de figuras impositivas por las cuales no va a recaudar lo que pretende, las cuales son innecesarias absolutamente porque hay otras medidas posibles, y además, encima, habrá ciudadanos que paguen tributos creados por esta ley y otros, en las mismas condiciones, no van a pagar un euro. Una comunidad autónoma que ha sido castigada por los presupuestos generales del Estado, con la fuerza moral de poderle reclamar al Estado que no sea la segunda comunidad autónoma que más desciende el volumen de inversiones, detrás de Cataluña, con un 43%. ¿Con qué fuerza moral hablan ustedes y defienden ustedes la actuación del Partido Popular en esta sede parlamentaria en defensa de los intereses de los canarios, cuando el Gobierno del Partido Popular, el que usted hoy está aquí defendiendo, ha castigado incomprensiblemente a Canarias y por lo tanto no lo ha ayudado? Evidentemente, sobre la corresponsabilidad de la situación tendremos todo algo que ver. Y mire, desde su percepción, por tanto, cabría que el Estado, el Gobierno del Partido Popular, atendiese a esas necesidades y no castigase a una comunidad autónoma como la Canaria. Pero claro, cada uno actúa como cree. Y dijo usted algo fundamental que creo que dice, que me llamó la atención, que se ha decidido, hay un acuerdo generalizado de recurrir. Parece claro, por tanto, ¿con quién ha hablado usted? Porque el acuerdo generalizado de recurrir se refiere a determinados impuestos a los que ha hecho usted la referencia de su inconstitucionalidad. Y me gustaría saber, mira, hasta la fecha no hay ni un solo pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre cualquiera de los tributos. Es más, por ejemplo, el Partido Popular, que gobierna hoy en día en Extremadura, ha mantenido uno de esos impuestos y no lo ha eliminado a lo largo del tiempo que lleva gobernando, por lo tanto lo considera válido. Pero hay que poner 23.500 millones y lo vamos a poner todos los ciudadanos. Me gustaría saber que alguien nos explicara dónde han ido esos 23.000 Sí, Zapatero sí. Zapatero a tus zapatos. Sí, me gustaría, no se pongan nerviosos, y dejen intervenir al gobierno. Porque usted es muy fácil criticar cuando se está ahí, pero cuando tienen la responsabilidad, como tienen, de gobernar España y lo que están haciendo, ¿qué credibilidad tienen ustedes en Europa cuando, por razones electorales, no han aprobado los presupuestos generales del Estado todavía, del año 2012, y estamos en el mes de junio? ¿Por qué puede explicarnos usted, nos puede explicar qué ha ocurrido con el déficit oculto de las comunidades como Madrid, Valencia o Castilla-León?
Esto es lo que ha ocurrido. Nada tiene que ver el gobierno de Zapatero contra... Ya está bien de hablar de Zapatero. Han pasado 6 meses y ya ustedes no van a engañar absolutamente a ningún español. No sigan hablando de Zapatero porque eso no se lo cree nadie. La responsabilidad del gobierno de gobernar España es de ustedes y España está al borde del rescate y eso lo lamentamos muy mucho. Vamos a presentar, dirigido al alcalde de Santa Cruz, una propuesta, una moción que se discutirá en pleno si percibimos que se quiere seguir adelante con la tramitación del plan, una propuesta en el mismo sentido, en el sentido de declarar la caducidad del plan y que se inicie un proceso de reformular, de rehacer el Plan General de Ordenación, teniendo en cuenta el acuerdo unánime del 24 de febrero. Es decir, lo que estamos solicitando es que el acuerdo del Pleno del 24 de febrero de este año, que fue asumido por los 27 concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz, se ponga en práctica, se cambie el plan general para eliminar las operaciones especulativas, para eliminar los pelotazos y para resolver dentro del plan el fuera de ordenación que afecta a más de 80.000 vecinos. En el expediente administrativo no hay ningún informe sobre la caducidad, tenemos todo el expediente administrativo completo. O miento, sí hay 2 informes del secretario sobre la caducidad y en los cuales llama la atención que Luis Prieto reconoce que el plan está caducado. Por tanto, en fin, resulta preocupante, pero bueno, sorprendente que ayer en el día se diga eso cuando no hay ningún informe de los que dije ayer ese autor desconocido y el señor Luis Prieto ha reconocido, concretamente en su informe de diciembre del 2010 para el Plan General, dijo expresamente que habían transcurrido en exceso los plazos que establece el artículo 2 del Reglamento de Procedimiento, artículo que regula los plazos de caducidad. Lo que ocurre es que a pesar de que todo es tan evidente, bueno, pues hay una resistencia a aplicar la ley, porque yo lo he dicho estos días, y me consta, hay amenazas, tremendas amenazas de empresarios de tirar de la manta si no se aprueba el plan general. Y hay que recordar, y lo quiero recordar nuevamente, que este plan general, que ya no tiene ningún sentido, que está viciado de nulidad, que hay una falsificación documental acreditada, hay una causa penal, este plan se hizo en el despacho de un periodista, Jorge Betancourt, con dinero público y se repartió la ciudad. Mientras dejaban a 80.000 personas fuera de ordenación en base al artículo 34, ese artículo 34 se incumplía en cambio para otorgar pelotazos ilegales a personas determinadas que no quieren que el plan se tire a la basura y se rehaga conforme a la legalidad. Yo tengo ahí el escrito dirigido a la Secretaría General del Ayuntamiento en donde le pedimos informes sobre la caducidad y no nos han informado. Desde luego ya han pasado todos los plazos. También se lo pedimos a la Comac, tampoco nos han informado. También se han pasado esos plazos para que nos conteste. Con lo cual yo creo que al final, aunque posiblemente no quiera, van a tener que darnos la razón y van a tener que declarar caducado este plan. La coyuntura es difícil, complicada y en un momento de prestación de los servicios. Por último, decirlo que lo hacemos por responsabilidad de esa política de tierra quemada, de cuanto peor mejor. Pero en cualquier cuestión que se plantee, planteamos acuerdos y alternativas que en 5 meses ha conseguido lo que ningún otro gobierno en la historia de la democracia. Quieren alcanzar una cifra del Partido Popular al conjunto de los españoles. Es un gobierno que entiende el gobierno por amnistía fiscal, donde la esperamos a plantear siempre una alternativa. Lo hemos hecho en la reforma laboral, caso de Andalucía, caso de Extremadura, Castilla-La Mancha, de prestar cada servicio. ¿Cuál es la administración competente y desde el punto de vista político? Bueno. Desde el Partido Socialista creemos que es oportuna una modificación, una adecuación de una ley que data de 1985, que ya el gobierno anterior elaboró un proyecto de ley de gobierno local y administración local, que no pudo ver la luz simple y llanamente por la falta de voluntad política del Partido Popular de llegar a un acuerdo. Concretamente me dijo el responsable en su momento, no es el momento de los acuerdos, pero creemos que en unas circunstancias como las que estamos atravesando se hace necesario adoptar algún tipo de decisiones. Y hoy hemos avanzado en 3 líneas de trabajo
que serán en las que basaremos nuestra respuesta al Gobierno. Identificar los servicios, cuantificar estos, establecer la financiación que le corresponde, establecer, por lo tanto, mecanismos para que en los ayuntamientos de nuestro país no se produzca ningún tipo de despoblación y manifestar nuestra posición contraria a alguna ocurrencia que hemos oído en estos últimos tiempos respecto a la fusión manu militari de los ayuntamientos. En España tenemos 8.116 ayuntamientos. En Francia, con 60 millones de habitantes, 20 más que nosotros aproximadamente, tienen 38.000 comunas o ayuntamientos. Por lo tanto, el mapa es en cada sitio como es, y lo que tenemos que hacer es adecuar los servicios para hacerlos más efectivos, más eficaces y menos costosos para el conjunto del país. Y como le decía, que hubo un presidente de comunidad autónoma, concretamente el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, que planteó en el debate del estado de la comunidad que iba a fusionar 2 ayuntamientos. Lo dijo hace 6 meses. No se ha hecho absolutamente nada. Quedó muy bien para el titular, pero al final lo que hay que hacer es mancomunar, prestar esos servicios y que los ciudadanos tengan garantías de que los van a recibir. Desde el respeto a esa sentencia, desde la valoración de lo que es una cuestión que afecta a un incidente de ejecución de una sentencia anterior, entendemos que lo verdaderamente grueso del contenido de los recursos se tendrá que dirimir en otras sentencias. Y por lo tanto, desde el punto de vista judicial, aquí hay un recorrido que va para largo, y de ahí que la propaganda del Ministerio de Industria, que ha querido dar una sensación, pues como siempre por parte del titular correspondiente suele ser marca de la casa, distorsiona los hechos, tiende a distorsionarlos. Es un ejemplo más de este estilo de gobernar, de apisonadora, de pasar por encima de cualquiera, de impedir diálogo y de tratar de imponer estos. Cada vez que gobiernan con mayoría absoluta les entra un virus peligroso. Pero yo estoy convencido de que el gobierno del Partido Popular va a ser de siglo corto, con lo cual, con esa tranquilidad y con esa seguridad, las cosas cambiarán. Cambiarán en relación al trato que se está recibiendo en Canarias por parte del gobierno de Rajoy.